tardes. Este es un proyecto bien interesante en el que a tanto tiempo de la experiencia de haber participado en un proyecto de este tipo, pues la verdad cada vez me sigue gustando más y más y más, porque siempre encontramos nuevas formas de representar contenidos, nuevos comentarios de los estudiantes son los que nos motivan, nuevas formas de aprovechar nuestros recursos, nuevas formas de evaluar, conocemos muchas herramientas tecnológicas que nos van ayudando cada vez más. Entonces es un proyecto en el que creo que podemos estar muy entusiasmados y motivados de inicio y conservar así ese ánimo para poder llegar al final con un proyecto que nos deje muy satisfechos a nosotros y a nuestros estudiantes. Es una labor que vamos a tener que realizar, pero que nos puede dejar bastantes satisfacciones con nuestros estudiantes y como una aportación a la universidad y a la educación en general en el país. Podemos aprovechar también para ayudar a disminuir la brecha digital. No sabemos si en determinado momento la universidad pueda apoyar a otras instancias, a otros ambientes, otras comunidades con los materiales que nosotros desarrollemos, porque como veremos más adelante, cada una de nuestras asignaturas estará compuesta por recursos, por actividades, por contenidos que finalmente pueden ser extraídas y ser aprovechadas y distribuidas en muchas otras opciones educativas. Entonces, bueno, pues vamos a iniciar con los fundamentos teórico-metodológicos de manera muy general para que tengamos una idea de cómo es el proceso y a dónde queremos llegar nosotros en este proyecto en particular. Entonces, bueno, iniciamos en principio por la definición de la educación a distancia, porque muchas veces pues usamos ese término, pero hay que tener mucha precisión. Ya en nuestro caso vamos a tener que ser muy precisos porque vamos a usarla en una forma aplicada. Entonces vamos a basarnos bastante en las propuestas que realiza el doctor Lorenzo García Aretio, que él tiene pues más de 30 años en experiencia en educación a distancia, en fundamentar teoría, en realizar experimentos, en investigación, en eventos, publicaciones, etcétera, y es toda una autoridad en el tema. Entonces, bueno, queremos apoyarnos bastante en él. Y bueno, según el doctor García Aretio, tiene esta definición que voy a leer a la vez que la vamos analizando. En principio, la educación a distancia es un sistema tecnológico de comunicación bidireccional. Aquí ya nos habla de educación a distancia como una cuestión tecnológica. Ya no es como en el pasado, que era una cuestión, pues sí que implicaba tecnología, pero era más bien de tipo no digital, como hoy la tenemos en día, que puede ser masivo, basada en la acción sistemática y conjunta de recursos didácticos. Como decíamos, es masiva porque no sabemos hasta dónde va a llegar en una primera instancia, aunque hay cursos que son de miles de personas. Bueno, en nuestro caso en realidad no sabemos, pero la idea es que sea masivo. Estos productos que están basados en la acción sistemática y conjunta de recursos didácticos y apoyos de organización y tutoría. En este caso contaremos con apoyo de una organización. Ustedes serían los tutores una vez que se aplique y esta es una acción sistemática que va a ir realizándose paso a paso y con una interrelación en la que cualquier movimiento de uno de los actores va a alterar la situación del resto de estos. Entonces, bueno, es un trabajo multidisciplinario, como ya se mencionó. Separados físicamente de los estudiantes, no vamos a poderlos siquiera conocer más que a distancia. Y eso cuando colocan su fotografía, que les insistimos todo el semestre, suban su foto, porque pues es difícil escribirle a un nombre nada más. Necesitamos a veces al menos una imagen. Entonces, propician en estos, es decir, los tutores y la organización y todo el sistema, un aprendizaje independiente. Esto es muy importante. Nosotros no vamos a estar con ellos en el salón, no les vamos a poder dar ninguna aclaración, ninguna explicación, nada. Todo lo que hagamos debe de quedar muy claro, no prestarse a dudas y si estas llegan a surgir, bueno, pues sean las mínimas. Se basa en un diálogo mediado entre docentes de una institución y los estudiantes, que ubicados en espacio diferente al de aquellos, aprenden de forma independiente y grupal. Este es otro aspecto que trataremos de tomar muy en cuenta en nuestro proyecto. Formar estudiantes que sean independientes, porque aquí ya no van a ser dependientes de nosotros, del profesor, de todo lo que él diga en el aula. Aquí ellos van a ver contenido que les vamos a dejar, pero también van a investigar por su propio lado acerca de los temas que sean necesarios. Y grupal. Si bien están a distancia, debemos fomentar actividades que hagan que ellos colaboren, no nada más que trabajen en grupo, sino que colaboren, que lleguen a objetivos comunes a través de un trabajo en equipo, un trabajo colaborativo
y para ello pues tenemos que realizar toda una serie de consideraciones dependiendo también de los objetivos de nuestra asignatura y de los objetivos del plan de estudio, del perfil de egreso, etcétera. Todos esos detalles los tenemos que ir viendo más adelante. La educación a distancia, entonces, tiene una separación del profesor-alumno en cuanto a sus características, utiliza medios tecnológicos, tiene una organización en la que hay un apoyo, tanto pedagógico como de tutoría, formalizado. Es un aprendizaje independiente y es flexible, si bien hay una calendarización en lo que ellos van a realizar, de cualquier forma no es lo mismo que en el salón de clase de que tienen que llegar a una cierta hora. Hay una comunicación bidireccional, es decir, va y viene los mensajes que nosotros enviamos, buscamos que ellos nos respondan, debemos de responder y de buscar lograr una comunicación eficiente a través de los medios que tengamos disponibles. Hay un enfoque tecnológico, definitivamente. La comunicación se puede dar de manera masiva, como ya decíamos desde la definición, y por procedimientos industriales entendemos toda la serie de cuestiones tecnológicas que se dan detrás de lo que estamos viendo en nuestra interfaz, desde toda nuestra construcción hasta nuestra aplicación en nuestra evaluación. Esto, bueno, se va desprendiendo desde la definición. La educación a distancia es una visión pedagógica de logros de aprendizajes valiosos, es decir, una parte de la educación a distancia tiene de manera preponderante una visión pedagógica o didáctica. Otro es su componente social, que está plasmado en términos de diálogo, es decir, se establece mucho la interacción. Nosotros estaríamos buscando que haya diálogo entre estudiantes, diálogo entre docente y estudiantes, diálogo con la institución, etc. Ese es el segundo componente. Y el tercero es uno tecnológico. Este es el que nos ayuda a asumir el término mediado. Esa es una parte con la que nosotros vamos a poder interactuar. Es el elemento que nos va a permitir que se realice la educación a distancia. Para ello existen varios modelos de educación a distancia, según el doctor García Aretio, los cuales son institucionales, organizativos y pedagógicos. Tenemos ya el institucional, ya existe en la UNAM modelo, ya tenemos la organización, la FES Zacatlán tiene una estructura específica, y en cuanto a los pedagógicos tendríamos que plantear cada uno de los que estamos desarrollando. Por ejemplo, el caso de los remediales de la materia de estadística que vimos estaba basado en los objetos de aprendizaje, ese era en general. Este proyecto tiene otros lineamientos que vamos a conocer. Entre los modelos, según las corrientes pedagógicas, que es en el que nosotros podemos incidir en este momento, se encuentra el tradicional, el participativo, el conductista y el constructivista. Hay ocasiones en las que nosotros nos orientamos a uno de estos modelos de manera consciente y es muy complicado o no es tan común que sea 100% ese modelo. A veces necesitamos implicaciones de otros. De manera, a lo mejor inconsciente, vamos incorporando ciertos elementos que nos son útiles de otro tipo de modelos. En el caso de nosotros, estaríamos buscando orientarnos hacia el modelo constructivista. Ahorita veremos a qué nos referimos. En el tradicional, el modelo es autoritario y es conservador. La estructura es vertical, lineal y normativa. Sea cual sea la tecnología, el estudiante, así sea la más moderna, el estudiante solamente puede avanzar con una sola dirección, en una sola dirección de los contenidos que se encuentra. Y a veces no se les abren las siguientes sesiones hasta que no terminen la primera. Hay una reglamentación muy específica y muy estricta. No se pueden pasar de cierta hora, no puede ser archivo de otro tipo que no sea el solicitado, en fin. Y es autoritario y conservador. Aquí estaríamos hablando pues sobre todo de lo que conocemos en educación presencial, pero a distancia también existe. Los equipos docentes se convierten en el centro, ellos toman cualquier decisión. No es preciso que tomen tan en cuenta la opinión del estudiante, es la autoridad. Y el memorizar es un rasgo característico. En nuestras evaluaciones sería, escribe exactamente el concepto del doctor García Aretio, ese grandote, escríbelo con puntos y comas, memorizar, no es con sus palabras. Entonces, habrá momentos en los que sí sea necesario conocer con puntos y comas un artículo de un código, pero no en todos los casos ocurre así. Entonces, posiblemente necesitaríamos algo que fuera en torno al memorismo. Participativa, orientado a las interacciones entre todos y con el medio. Aquí es la interacción lo más importante.
que ellos colaboren, que ellos trabajen en equipo, que ellos trabajen en grupo, que todo el tiempo estén interactuando. En este caso, los estudiantes son el centro de este proceso y el docente tiene ya una figura no tan de autoridad, pero se convierte en un facilitador y en un orientador. En el caso del conductista está basado en pedagogía por objetivos. Tenemos este objetivo que hay que alcanzar y tenemos una organización que está jerarquizada en cuanto a nuestros contenidos y que es rígida y no la podemos mover. Ya está estructurada de una determinada manera. Por lo tanto, tenemos un saber que se va dosificando en unidades más chiquitas hasta lograr los objetivos operativos. Los patrones de eficacia son característicos. ¿Qué también hizo algo? Los resultados, ¿no? Entonces, esto es importante en un método conductista. Tomemos en cuenta que la mayoría de los programas con los que vamos a trabajar están por objetivos. Entonces, por eso les comentaba que tampoco podemos del todo utilizar un solo modelo porque tenemos que hacer coincidir algunas situaciones con las que vamos a trabajar. Entonces, vamos a observar que nuestros programas de asignatura tienen objetivos y hay algunos casos en los que no hay objetivos. Habría que construirlos. Esa es una parte interesante. Y según las corrientes pedagógicas, otro modelo de lo que son a distancia es el constructivista. En este caso, se trata de aplicar procedimientos y estrategias cognitivas que realice el estudiante. En este caso, se busca que las actividades que ellos realicen sean directas y personales para que tengan un aprendizaje significativo, que todo aquello que realicen tenga que ver con su vida real, tenga que ver con lo que ellos están haciendo, con algo que conocen y con lo que van a tener que conocer. En este caso, el docente es un mediador. Se va a convertir en un mediador porque va a programar y organizar lo que el grupo va a hacer, pero lo tiene que animar también. Lo tiene que animar para que interactúen con su grupo, para que sean dinámicos, para que trabajen siempre de manera colaborativa. Esto es muy importante en la educación a distancia. Como les decía, pues no los vemos, no nos ven, no nos escuchan, no nos conocen, no saben quiénes somos, no saben de nada. Entonces nosotros debemos promover que ellos nos escriban, que ellos estén en contacto con el grupo, que si tienen dudas escriban, nosotros también escribirles, a lo mejor ponerles una presentación en video, mandarles de repente un audio, en fin, tenerlos lo más activo posible para que ellos siempre tengan presente que están en nuestro grupo. Entonces, pues nosotros estaríamos orientados hacia el constructivismo. Ese sería el fundamento. Todas nuestras asignaturas buscaremos que sean orientadas hacia este modelo. Como decía, no puede ser a lo mejor totalmente al 100%, pero sí buscar que nuestras actividades sean grupales, sí buscar que sean interactivas, sí buscar que el alumno sea independiente, que tengan que ver con su vida real, que los ejemplos estén elaborados bajo algún contexto en el que ellos vivan. Si bien nuestros estudiantes van a estar dispersos geográficamente, eso no nos impide tampoco que podamos diseñar algunas actividades en las que busquemos que ellos se relacionen con su región y con su contexto, por estado o por, no sé, por actividad en la que estén ellos trabajando, porque muchos igualmente puede ser que ya estén trabajando y esta sea una opción educativa a distancia, en fin, hay que buscar esa manera. Y los modelos de la educación a distancia también se reconocen según sus variables en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Estos son los elementos que podemos encontrar que son el aprendizaje, la docencia, los materiales, la interacción y la tecnología. Son los que identifica para la educación a distancia del doctor García Aretio. Estos modelos estos elementos van a trabajar de diversa forma o van a ser combinados con un énfasis en cada uno de ellos de diversa manera según el modelo que se haya seleccionado. Existen diversos como son el magistrocentrismo, donde el docente es el centro de ese modelo. Él es la autoridad, él define todo, él organiza todo, él evalúa todo, él va a ser quien defina todo. El logocentrismo es el saber. En este caso es muy generalizado que se utiliza en las universidades. El conservar el conocimiento de la humanidad, el conservarlo lo más neutro posible. Entonces ahí lo que importa es el conocimiento. El interaccionismo, donde en este modelo, desde el punto de vista de las variables del proceso, es la interacción lo que más va a contar. ¿A qué me refiero con contar? Que es lo que más vamos a tomar en cuenta en nuestro proceso educativo.
que haya interacción todo el tiempo, sobre todos los demás elementos que acabamos de ver, materiales, docencia, ¿sí? Este es el elemento. Otro es el psicopaidocentrismo, es el alumno en el aprendizaje, lo que más nos interesa, más que la enseñanza, más bien es el estudiante en el que nos tenemos que enfocar, todo giraría en sentido del alumno. En el tecnocentrismo será la tecnología, aquí lo que menos interesa es el alumno, es el saber, es el docente, es la interacción. Importa tener una tecnología muy actualizada o la que más me gusta o la que considere que sea la más adecuada, pero eso es lo más importante. Habrá algún determinada circunstancia o contexto en la que efectivamente pues la tecnología sea lo que más importe, pero en el caso de nosotros sería el integrador. Hay otro modelo que es el integrador, en donde se busca que estos elementos que hemos mencionado, que según las variables del proceso de enseñanza-aprendizaje, se estén de una forma equilibrada y ecléctica, donde se destaquen e integren aspectos positivos de cada modelo, retomar cada uno de ellos de una forma equilibrada, donde no tenga más peso uno que en otro. Esté basada en un buen diseño pedagógico. Ahí va a ser muy importante la labor de nuestros asesores pedagógicos, de nosotros y de nosotros como expertos en contenidos, para tener un buen diseño pedagógico y poder aprovechar las cualidades del docente. O sea, sí nos interesa la experiencia que tenga el docente, sí nos interesa el manejo, el dominio que él tenga de todos los elementos que debe dominar, que ahorita vamos a verlos. Además, necesitamos que el alumno construya a su ritmo. Como decíamos, pues sí tenemos fechas de entrega. Eso no lo podemos mover. Tenemos un semestre que tiene una duración específica y un calendario, pero podemos tratar de que los estudiantes vayan avanzando en un cierto margen de fechas, ¿sí? No tenemos que ser necesariamente tan estrictos en que a las 1:25 del miércoles tiene que entregar. Eso ya lo verán ustedes con más detalle, pero buscamos que haya una cierta flexibilidad y que el estudiante no se sienta tan agobiado, porque es muy diferente a distancia también, como alumnos lo han vivido, es sentirse agobiado, por una parte porque no conocen al profesor y no saben qué está pasando y solo saben que tienen una fecha, o por otra parte que tienen dudas y luego entran y preguntan en el último momento. Entonces, hay muchas cuestiones que tomar en cuenta. El modelo integrador, entonces, tendría como centro al aprendizaje y de manera equilibrada la docencia, los materiales, la interacción y la tecnología. Utilizaremos la tecnología que sea necesaria, como nos dice el profesor Víctor. Sí, en el CETED vamos a apoyar con la parte tecnológica y hacer posible la mayor parte de lo que sea necesario, pero debemos también tratar de optimizar nuestros recursos y solicitar lo que efectivamente sea necesario, lo que sea pertinente. En la parte de la docencia, pues aprovecharlos a ustedes, su experiencia en el tema, y también la parte de la formación, no recuerdo exactamente si se mencionó, pero también hay cursos para tutor en línea. Entonces, al final del proyecto, esa sería otra parte de la formación que ustedes tendrían en caso de que no hayan tomado ese curso. Los materiales los vamos a desarrollar en equipo de manera multidisciplinaria. Ustedes van a proponer el contenido y la forma en la que este contenido se va a presentar, en qué momento y para qué fin se va a presentar durante el curso. Y la interacción, buscar que los estudiantes interactúen no solamente con el contenido, con los materiales, con nuestros recursos, sino con sus compañeros y con los docentes y con el resto de las personas que puedan estar en la institución. Este modelo, les pido por favor que lo tengan muy en cuenta al momento en que desarrollen sus cursos. De repente evalúen, no me estoy yendo demasiado, a darle demasiada importancia a la tecnología en este caso, o no estoy siendo demasiado directivo en cuanto a la parte de la docencia, demasiado restrictivo, no hay demasiados materiales o muy pocos, o no son demasiado no son demasiados textos y haría falta un video, dependiendo, claro está, de cada asignatura, algunas que el texto es imprescindible, ¿verdad? Pero siempre valora esa parte. O puede ser que digan, bueno, yo voy en la 7ª unidad y no he dado ninguna actividad de interacción. Los alumnos van a estar solos todo el tiempo, no se conocen entre ellos. Entonces sería muy bueno que a lo mejor desde un principio haya actividades de interacción para que se vayan conociendo y vayan desarrollando estrategias y se copien las tareas. Y no dejemos eso, hay que hacer mucho énfasis en lo que nosotros dejemos como actividad, precisamente para que sí, algunas sean en equipo, sí lo hagan colaborativamente, sí trabajen en grupo, pero cada uno tenga su aportación. ¿Sí? Entonces, va a tratar de ser flexibles, sí, abiertos, sí, que sigan su ritmo y buscar que construyan su aprendizaje.
Sé que a lo mejor suena muy atractivo de momento, y al momento de elaborarlo, pues sí nos vamos a ir encontrando no con obstáculos, sino con muchos detalles a considerar al momento de construirlo. Bueno, ahora, la educación a distancia es una, y dentro de la educación a distancia nos encontramos al e-learning, es decir, la educación en línea. Es una variante de la formación a distancia, mediante la cual, a través de determinadas plataformas tecnológicas, nosotros vamos a contar con Moodle en particular y con Internet en general, o sistemas digitales. Se facilita el anclaje de los contenidos educativos, aquí mucho ojo con esta parte, diversos y enriquecedores formatos. Como les decía, no solo texto, no solo video tampoco, no solo audio, no solo de alguno en particular, diversos y enriquecedores formatos. No algo que nos cause aquí que se vea mucho material y que sea muy diverso, sino lo que sea necesario. No tenemos tampoco que excedernos. También, como decía el profesor Víctor, no tenemos que tener 1000 actividades ni muchísimos materiales, solo lo que sean necesarios, adecuados, que sean específicos, porque a veces, pues en el ánimo de querer que nuestros estudiantes tengan mucho material, les dejamos una serie de libros y libros que pues no van a revisar, y que no todos los temas tienen que ver con lo que estamos viendo, nada más el capítulo 1, ¿no? O un tema de un capítulo. Entonces, tratar de ser muy precisos en esta parte. Bueno, y se posibilitan las comunicaciones verticales y horizontales, es decir, entre los miembros del grupo y entre el profesor y las autoridades con el grupo, tanto síncronas, es decir, tanto de manera simultánea, como asíncronas, es decir, que no se realizan al mismo tiempo. Yo dejo un mensaje y ellos me contestan horas o días después, en fin. Así como el control y seguimiento de todos y cada uno de los usuarios del proceso. Es decir, debemos contar con una plataforma tecnológica con sistemas que nos faciliten promover contenidos educativos, que nos faciliten colocar diversos y enriquecedores formatos, y que nos podamos comunicar y dar un seguimiento a lo que realizan los estudiantes, a lo que realizan los profesores. Con eso vamos a contar. Entonces, en este sentido, pues no vamos a tener ningún tipo de problema para que en determinado momento ustedes sepan qué está haciendo exactamente el estudiante, ¿sí? Y en qué es lo que ustedes están trabajando o deben de hacer más énfasis. Esto es en cuanto al e-learning como parte de la educación a distancia. Esto es efectivamente en línea. Esto no es a través de un CD que envíe que se los lleve a su casa, ni es una USB, ni es por correo electrónico, no. Todo esto tendría que estar en línea. Ahora, una parte fundamental para que podamos trabajar en un curso de educación en línea es el diseño instruccional. Ya vimos qué modelo vamos a utilizar. Vamos a utilizar un orientado hacia el constructivismo, un modelo integrador en cuanto a sus elementos, pero ahora tenemos que aplicarlo en cómo vamos a diseñar nuestro curso. Nosotros vamos a trabajar de manera muy particular con los asesores pedagógicos, y ellos ya se están formando no solamente en su carrera, sino también en el CETED, están recibiendo una serie de capacitación y van a trabajar muy de la mano con ustedes para apoyarles en lo que necesiten, en sus decisiones de cómo van a presentar los materiales y sus contenidos, de qué es lo que van a elegir y por qué. Entonces, tenemos que ver también qué modelo vamos a utilizar para el diseño instruccional. Si nos queda claros de manera general todos estos elementos, va a ser más fácil que trabajemos más adelante y que nos queden menos dudas de cómo es el proceso. Entonces tendremos más claro la ubicación de en qué parte vamos y cómo vamos a continuar. Esta es una definición ya del año 69 en cuanto a diseño instruccional. Aquí no se basa en tecnología digital como la que nosotros conocemos, pero nos comenta, el diseño instruccional se ocupa de la planeación, preparación y diseño de recursos y ambientes necesarios para que se lleve a cabo el aprendizaje. Entonces, nosotros es lo que tenemos que hacer, vamos a planear, vamos a planificar todo todo lo que vamos a presentar en nuestra asignatura, lo vamos a preparar, lo vamos a dejar listo para que se coloque en plataforma, y vamos a diseñar los recursos necesarios para generar un ambiente de aprendizaje, un ambiente que sea, que facilite la vida de profesores y de estudiantes, para que pueda llevarse a cabo el aprendizaje. Dependiendo de qué tan bien lo hagamos, el aprendizaje se realizará de mejor forma o no, o podemos incluso obstaculizarlo. Hay estudiantes que son muy buenos, que se adaptan muy bien a la modalidad y que, bueno, pues son independientes y casi como lo hayamos nosotros desarrollado, ellos lo van a hacer bien. Pero hay una generalidad que necesita mucho nuestro apoyo y que tengamos muy claro lo que estamos presentando. Esta es otra definición del diseño instruccional.
Aquí lo abordan como ciencia de creación de especificaciones detalladas. Eso es lo que vamos a hacer en los guiones, como ustedes verán más adelante, especificaciones detalladas para el desarrollo, implementación, evaluación y mantenimiento de situaciones. Vamos a crear situaciones que faciliten el aprendizaje de pequeñas y grandes unidades de contenidos en diferentes niveles de complejidad. Nosotros tendremos pequeñas unidades de contenidos en cuanto a los temas que vamos a desarrollar, pero una gran unidad de contenidos puede ser todo el curso, porque es todo un semestre, que podrían ser 64 horas o más, me parece. Entonces, bueno, hay diferentes niveles de complejidad, tanto en las propias unidades como en las asignaturas. No es lo mismo una de primero que una de especialidad, de noveno. Entonces, eso lo vamos a tomar en cuenta. Como ciencia del diseño instruccional, esto es lo que toma en cuenta. También lo tenemos como una disciplina que está relacionada con la investigación y la teoría sobre estrategias instruccionales, el proceso, qué es lo mejor que puedo hacer para lograr el aprendizaje en los estudiantes. Esto busca el diseño instruccional como disciplina. También está interesada en prescribir métodos óptimos, como les decía, óptimos. Nuestros recursos tenemos que manejarlos al máximo para no desaprovecharlos, de tiempo, de tecnología, de horas, de trabajo, de personal, para lograr cambios deseados en los conocimientos y habilidades del estudiante. Esa es nuestra finalidad, que el estudiante tenga un cambio, que ese cambio responda a lo que se busca como objetivo de la asignatura, que tenga un nuevo conocimiento, una nueva habilidad, que tenga una actitud, que pueda hacer algo que antes no podía hacer. Y bueno, hay dos elementos clave en el proceso en cuanto al diseño instruccional, que se van a ver implicados en el diseño instruccional como proceso. Desarrollo sistemático de elementos instruccionales, usando teorías del aprendizaje y teorías instruccionales para asegurar la calidad de la instrucción. Ahora ya no solamente nos aparece la parte de optimizar, ahora nos aparece la parte de calidad de la instrucción. Entonces, como vemos, el diseño instruccional nos da una serie de exigencias que nosotros debemos tomar en cuenta para llevarlas a cabo. No es una palabra trivial, no es una palabra de moda. El diseño instruccional ha tenido mucho desarrollo en años recientes debido a la educación a distancia, debido a la educación en línea. Ni siquiera existe una carrera como tal, las personas se van formando sobre el camino, o están haciendo diplomados, o en la experiencia. Entonces, hay elementos previos que ahora se tienen que enfocar en la educación a distancia. Incluye este proceso, el diseño instruccional como proceso, un análisis de necesidades de aprendizaje, metas y desarrollo de materiales y actividades instruccionales. Esto es lo que nosotros vamos a hacer. Evaluación del aprendizaje y seguimiento. Nosotros no somos diseñadores instruccionales, son expertos en contenido, pero participan en este proceso. En cierta manera se convierten en diseñadores instruccionales porque son quienes van a decidir, van a tomar todas estas decisiones con el apoyo de nosotros y de los asesores pedagógicos, pero en realidad ahí está la parte central de ustedes. Entonces, como verán, pues es algo bastante relevante la parte en la que van a trabajar. Aquí solamente estamos hablando del análisis, pero todavía falta la construcción o el desarrollo de los contenidos, que esa es otra parte. Bueno, como decía, en este proceso hay dos dimensiones, incluso también se le llama un diseño tecnoinstruccional o tecnopedagógico. Tenemos una dimensión tecnológica y una dimensión tecnológica. En la dimensión tecnológica se trata de seleccionar las herramientas que sean adecuadas al proceso formativo. Tenemos una gran variedad de herramientas, tanto dentro como fuera de la plataforma, y la cuestión es analizar las posibilidades y las limitaciones de cada una de ellas para ver cuál es la mejor opción. Otra es la pedagógica, en la cual nosotros tenemos que identificar las características de los destinatarios, analizar nuestros objetivos con los que contamos o construirlos, desarrollar los contenidos, planificar nuestras actividades, las de evaluación o las de aprendizaje, utilizar las herramientas tecnológicas que ya hemos seleccionado y evaluar los aprendizajes para obtener los resultados finales. Esa es la dimensión pedagógica del diseño instruccional. Ahora, hay modelos de diseño instruccional, hay diversos, pero nosotros elegimos uno por sus características que les voy a presentar, pero antes de continuar quisiera ver si alguien tiene un comentario. ¿No? En general, ¿todo va más o menos claro? Bueno, entonces, el diseño instruccional, como ciencia, como disciplina, como proceso,
propone diversos modelos. Hay, si no me equivoco, a cientos de modelos, pero el que nosotros vamos a utilizar es el ADI. Este modelo se basa en las siguientes fases. Uno es el análisis. Tenemos que analizar a los alumnos, el contenido y el entorno para identificar la situación y necesidades de formación. ¿Quiénes son nuestros, por llamarles de una manera, nuestros clientes, nuestros destinatarios? El segundo paso, la segunda fase del modelo ADI es el diseño. Hay que diseñar el programa del curso. Nosotros ya tenemos el programa de la asignatura, pero posiblemente haya que reorganizarla, haya que actualizarle algo, en fin. Diseñar el programa planificado al enfoque pedagógico. Nosotros dijimos que orientado al constructivismo y a la secuencia, armar una secuencia del contenido. Puede ser que ustedes digan, no, yo creo que la unidad 4 sea mejor antes que la de la 3. Entonces, posiblemente se tenga que reorganizar, pero eso va a ser desde un principio, desde que estamos diseñando lo que considere que es mejor. Una vez que tenemos ya el diseño y la selección de recursos, entonces desarrollaremos, ya vamos a producir, vamos a elaborar los contenidos y materiales de aprendizaje que se plantearon previamente en el diseño. Cada etapa es subsecuente con las siguientes. Y después viene la implementación. En la implementación ya se va a poner en marcha nuestro proyecto. Ya desarrollamos, ya se virtualizó y ahora vamos a inscribir a los estudiantes, ustedes ya van a ser los tutores y empezamos con las clases, bueno, no son clases a distancia, más bien empezamos con la educación a distancia, empezamos con los cursos. La evaluación, se realiza la evaluación formativa de cada etapa y la sumativa, mediante pruebas específicas, es decir, las que ustedes hayan diseñado para tal fin, para entonces obtener los resultados. Este proceso, estas etapas, son interactivas, son una detrás de la otra. La evaluación formativa de cada fase, sin embargo, nos va a permitir también regresar a cualquier fase previa. Puede ser que nosotros ya estemos desarrollando un material y cuando estamos haciendo pues un texto, digamos, no, pues esta parte hubiera quedado mejor en video, yo creo que voy a cambiar. Entonces se puede regresar a la parte del diseño. Obviamente estamos pensando que no todo se regrese, sino algunos detalles que efectivamente sean necesarios, porque pues, no acabaríamos, ¿verdad? Pero sí tenemos esa flexibilidad con este modelo. Nos podemos regresar a la fase anterior para ajustar lo que sea necesario y continuar. De hecho, cuando nosotros estamos en la parte de la evaluación, pues lo que nos arroje la evaluación también va a ser en gran medida lo que nos va a hacer volver al análisis. No, aquí algo nos pudo haber fallado o nos pudo haber salido muy bien. Entonces, enfatizarlo o mejorarlo nuevamente en el diseño, en el desarrollo, actualizarlo y volverlo a implementar. Así va a ser todo el tiempo el proceso. Como les decía en el curso remedial de estadística, hubo un momento en que eran demasiadas actividades. Habíamos hecho muchísimas actividades de evaluación. Entonces los alumnos pues se tenían demasiada carga de trabajo y nosotros también, ¿no? Como profesores. Entonces pues fuimos disminuyendo las actividades. Por eso tener mucho cuidado ahora que ustedes desarrollen sus materias, de la cantidad de actividades que verdaderamente sean necesarias de dejar, porque a veces nos emocionamos y queremos dejar actividad por sesión, o 2 o 3 por sesión. Entonces, cuando tenemos 20 estudiantes y 3 actividades por sesión y son 4 a la semana, entonces, ¿cómo va creciendo la cantidad de actividades? Queremos que aprendan mucho, queremos que aprendan muy bien, queremos que sea de calidad, pero entonces pues aquí lo que vamos a tener que trabajar es que sean actividades muy significativas y que engloben diversas habilidades que estemos buscando para que no se convierta en demasiadas actividades que después abrumen mucho a ustedes y a nosotros ustedes como docentes y los estudiantes también. Llega el momento en el que ya no saben en qué punto están, ¿no? Entonces eso es una parte importante. Como decíamos, pues ese modelo va uno detrás del otro, sin embargo podemos regresar. Eso vamos a tomarlo en cuenta. No digan, ya lo diseñé así, ya no puedo modificar nada. Ojalá fuera lo menos posible, hubiera quedado perfecto al principio, pero siempre hay detalles que van cambiando. El diseñador instruccional, ¿quién es? Ustedes van a trabajar con ellos. Es aquella persona que analiza elementos del programa junto con ustedes y les propone soluciones y estrategias óptimas. Como decíamos, como decía también el profesor Víctor, yo necesitaba que hubiera un editor de fórmulas de matemáticas, ¿no? De simbología matemática, pero pues la plataforma no me lo proporciona. Entonces, bueno,
entre el diseñador instruccional, las personas del CETED, buscan cuál sea la manera de solucionarlo, porque no somos especialistas en todo, todos no conocemos todas las herramientas. Entonces el diseñador instruccional les va a apoyar en la búsqueda de estas soluciones y estrategias óptimas. Es una persona que va a estar preparada ya sea en psicología, en pedagogía, en entornos virtuales de enseñanza, formación a distancia, en entornos colaborativos, en uso de tecnología, en muchísimas cosas más, porque es una actividad muy, muy amplia y que además todos los días va creciendo. El diseñador instruccional también debe tener habilidades informáticas básicas en ambientes virtuales de aprendizaje para que él pueda adaptar contenidos para la enseñanza. Ustedes van a trabajar con sus guiones, ustedes van a desarrollar sus contenidos, eso lo van a ver con más detalle, pero se los van a enviar a su diseñador instruccional, su asesor pedagógico, y él les va a ayudar a poderlos adaptar a cada uno de los medios en los que lo vayan a presentar. Entonces, esta es una de las actividades y las habilidades que debe de tener. Debe conocer también características de los materiales de enseñanza, pero en este caso mediados por tecnología, porque estamos enfocándonos al diseño instruccional para educación a distancia, precisamente para e-learning. Elementos, formatos, tipologías y capacidad para valorar ventajas e inconvenientes. Aquí también ustedes tengan mucho, por favor, esa consideración de que a veces nosotros nos esforzamos por hacerlo lo mejor posible y queremos que sea en un video. Y a lo mejor su apoyo pedagógico les va a decir, oiga, profesor, mira, aquí sería mejor que fuera una interacción. Si hacemos un producto en el que el alumno puede ir contestando conforme va avanzando, estar abiertos para esto también. Él les puede ayudar a ver ventajas o inconvenientes. Yo, por ejemplo, les podría hablar de inconvenientes del chat. A mí no me gusta mucho, pero también esa es mi percepción y mis experiencias. Si les pueden servir a ustedes, pues adelante. Pero si ustedes dicen, no, a mí el chat me encanta y es una herramienta fundamental, pues también adelante. Pero hay que buscar esa parte de apoyo. Otra de las habilidades, de las características del diseñador instruccional es poder tener una idea de términos de tiempo y trabajo, cuánto se van a tardar en desarrollar los materiales, porque como decíamos, a veces pensamos en muchos materiales y no tenemos ya el tiempo para hacerlo. Necesitamos 20 materiales para la unidad 1, pero la unidad 1 tenemos 15 días para hacerlo, entonces, pues entre el contenido, entre diseñar los materiales y demás, a lo mejor no nos va a dar tiempo. Entonces nos van a orientar también en cuanto a estos tiempos, a calcularlo y seleccionar los que sean adecuados. También tiene la capacidad de uso y manejo de software para el diseño de materiales en diversos formatos. Esto también ustedes, pues pensamos que lo pueden trabajar. Seguramente ustedes ya tienen habilidades en el manejo y conocimiento de diversos programas para diseñar materiales, pero también aquí vamos a aprender más y nuestro asesor pedagógico nos va a apoyar también en los que conozca para que sean idóneos en lo que van necesitando. Otra característica son los conocimientos para implementar metodologías dirigidas a la construcción del conocimiento. Necesitamos tener metodologías específicas para esto. Ahorita vamos a ver algunas de ellas. Entonces, falta una. Otra característica es la habilidad y conocimientos para la evaluación, porque a veces pues nos enfocamos mucho en el desarrollo de contenidos, en cómo los vamos a presentar, en qué actividades vamos a hacer, pero después cómo vamos a evaluar. Y cuáles son los pesos que le vamos a dar a cada una de las actividades y por qué. Y si queremos que sea orientado hacia el constructivismo, entonces ¿de qué tipo tendrían que ser nuestras evaluaciones? ¿De qué tipo tendrían que ser nuestras actividades? Entonces eso también es una cuestión en la que nos van a apoyar. Por lo tanto, el experto en contenidos, la experta en contenidos, ¿qué características generales debería tener o habilidades? Bueno, el experto en contenidos participa de manera activa. Aquí en gran medida es el origen de todo, porque es quien nos va a presentar los contenidos. Sin él, pues no podemos hacer nada, sin sus contenidos no podemos hacer nada y dependemos de lo que nos entregue para avanzar. Bueno, él va a tener una participación activa en analizar los elementos del programa. Por eso se les comentó que pues hay que revisar nuestros planes de estudio de las licenciaturas, el perfil de egreso, para tener una visión más global de lo que estamos haciendo y participar también en la elección de soluciones y estrategias óptimas. Es una persona que está preparada en el ámbito de su especialidad. Esto es en general, en el ámbito de especialidad, está preparada y actualizada en el ámbito de su especialidad y preferentemente, a lo mejor no en todos los casos, en el diseño de cursos en línea y en la tutoría a distancia. Esos son elementos importantes en los que también les apoyaremos. El experto en contenidos también
es ideal que tenga habilidades informáticas básicas y que también conozca ambientes virtuales de aprendizaje para que pueda adaptar los contenidos para la enseñanza, que tenga conocimientos generales de materiales en la enseñanza mediados para la tecnología, que conozca también, que valore sus esfuerzos, ¿no? Sus tiempos, y dice, yo quiero hacer 20 productos para la unidad 1 y tengo tiempo completo para hacerlo, bueno, pues puede, ¿no? Tiene el tiempo, pero si no lo tiene, entonces ahí va a ser un poquito complicado, entonces que valore en términos de tiempo y trabajo su desarrollo, que esté abierto para el uso y manejo de software, no estemos casados solo con uno, solo el que conocemos, a veces ese es el mejor porque es el que conocemos, pero estemos abiertos a otros también, a aprenderlos, a utilizarlos o a que nos ayuden a utilizarlos para poder diseñar materiales en diversos formatos. Otra es la habilidad para diseñar estrategias para el desarrollo de cursos en línea, como les decía, qué elijo primero, qué después, para qué, cómo y después también cómo lo voy a evaluar. Habilidad sobre la evaluación de procesos de formación, esa es otra parte, ya todo está muy bonito, pero nos falta cómo vamos a evaluar. Y bueno, una apertura, como les decía, para el trabajo en equipo y las aportaciones de los miembros. Nosotros estamos, como decía la maestra Raquel, a lo mejor acostumbrados a nuestro curso en línea en la plataforma y nosotros decidimos todo y elegimos cualquier recurso y nadie se involucra en esto. En este caso es algo multidisciplinario y muchas veces tus comentarios son para construir. Mire, a lo mejor aquí se vaya mejor de esta manera, si usted toma en cuenta esto. A veces no nos va a gustar, pero en otras ocasiones vamos a ver que sí tienen razón, vamos a ver, sí, tiene razón, aquí yo me estoy excediendo. A mí me pasó cuando construíamos el remedial de estadística. Yo había elaborado así, no sé cuántas actividades aún así, y me decían, oye profesora, pero le va a dar tiempo de calificar todas estas actividades en 2 días. Y yo así como que me puse a pensar, dije, tiene razón, son demasiadas. ¿Por qué estoy pensando que voy a poder hacer esto y que las sesiones tienen toda su disponibilidad de tiempo nada más para mi asignatura? Entonces son muchas cosas que sí nos van a ayudar a ponernos como que en el papel de los estudiantes también muchas veces para poder diseñar nuestros cursos a distancia. Entonces, bueno, en conclusión, en este aspecto, el diseño instruccional es un factor que es fundamental para cualquier modalidad. Si estamos hablando de la educación en línea, bueno, es un proceso sistémico con actividades interrelacionadas. Las actividades y las personas que colaboran en este proceso están ligadas de manera muy directa. Como les decía, si uno se mueve, todo lo demás se mueve. Si el diseñador instruccional no nos orienta rápidamente, pues como expertos nos vamos atrasando. Si el experto no nos envía el contenido en el momento oportuno, pues el diseñador instruccional no tiene nada que sugerir. Si el diseñador instruccional no avanzó en el guión, pues el diseñador gráfico no tiene con qué trabajar. Si el diseñador gráfico, una vez que ya lo tiene y ya está en línea, pues entonces no se apura en su trabajo porque no le llegó a tiempo, por lo que haya sido, llega el experto en contenidos y no puede revisar nada en plataforma porque todavía no está. Y así todo el tiempo podemos irnos rezagando, lo cual no queremos que suceda. Entonces, tenemos que ser muy conscientes de que este proceso estamos implicados todo. Un diseño instruccional adecuado, planificado en cuestiones de tiempo y de recursos y en proceso formativo, va a potenciar los resultados. Aquí no importa que sean muchas actividades, sino que sean las pertinentes y de calidad. El diseño instruccional entonces nos va a dar certidumbre y orden al proceso. Sabemos qué estamos haciendo, en qué momento estamos y para qué lo estamos haciendo. Eso es importante y requiere de colaboradores especializados. Todos nosotros, desde nuestra perspectiva, tenemos una cierta especialización. Entonces, el trabajo que estamos haciendo todos juntos se va a ver potenciado y entre todos lo vamos a optimizar. Ya veremos entonces, más adelante, cómo se vería de manera general nuestro trabajo ya terminado, ¿sí? Al menos una estructura inicial. Bueno, aquí hay unas fuentes de información para que si ustedes gustan profundizar en estas temáticas, pues puedan realizarlas, ¿sí? Puedan profundizar en ellas. Ahorita nosotros veríamos otra presentación un poquito extensa. ¿Podrías poner las referencias de nuevo? Sí, claro. Aquí están, esas son algunas de las referencias en las que nos basamos, algunas de las fuentes en las que nos basamos para el contenido. Gran parte de ellas están en línea. Sí. Ya lo dice claramente Verónica, que podría, si no tenemos este guión de entrada, todas las demás fases del proceso se pueden ir estancando.
Dentro de, ya nos comentaba este modelo integrador con el cual queremos trabajar, en donde no potenciamos mucho ni la cuestión tecnológica o no solamente la cuestión de la instrucción. Ya nos comentó que también nuestro modelo está más orientado a la construcción, ¿no?, de aprendizajes significativos, y nos comentaba también el modelo ADI. Dentro de este, pues a lo mejor lo que podemos hacer ahorita en lo que nosotros iniciamos, yo sí los invitaría a que hiciéramos una reflexión de nuestra práctica docente. Mucho de nuestra práctica docente, ¿cómo somos nosotros como profesores en el aula?, ¿no? ¿Qué tipo de interacción tenemos con nuestros alumnos? ¿Cómo abordamos los contenidos en el aula? Y ahora que hagamos, antes de que ahora que empecemos a trabajar, ¿cómo va a ser ahora en un sistema, en un modelo en donde vamos a estar mediados por la tecnología? Y algo muy importante de esa primera etapa de análisis es pensar en el otro, ponernos ahora en los zapatos de los muchachos. Yo sé que siempre lo hacemos, ¿no? Y a veces dijo esto de estas brechas generacionales son durísimas, ¿no? Y más ahora que antes. Pero ahorita tenemos que pensar mucho en cómo son nuestros alumnos cuando están, por ejemplo, ante un entorno digital. ¿Cómo se mueven? ¿Cómo exploran las páginas? ¿Sí? ¿Qué esperan ver? Porque si nosotros pretendemos ahora que hagamos nuestra materia, hacerla totalmente tradicional, en donde nada más sea texto, 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 y lo único que estén dándoles, picándole una página de siguiente, siguiente, y texto, 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 imaginemos cuánto tiempo vamos a tener realmente a nuestro alumno interesado. Entonces, es muy diferente, digamos, porque además ya hay unos ritmos y hay unas condiciones de nosotros ante los medios, ¿eh? Muy, muy diferentes. Ustedes mismos cuando están explorando en Google, cuando se encuentran con un enlace, por ejemplo, ¿qué hacen? De inmediato, a veces hasta nos perdemos de dónde veníamos, ¿no? Porque un sitio nos lleva a otro y otro y otro. No podemos perder de vista exactamente cómo son los estudiantes hoy, ¿no? ¿Qué esperarían? ¿Cómo vamos a hacer para motivarlos con una materia que a lo mejor es una materia compleja, densa, que quizás en el salón de clase, en el cara a cara, podemos implementar algunas estrategias, pero aquí vamos a estar separados de nuestros estudiantes? Y de ahora pensar, por ejemplo, en clase puedo hacer estas actividades, como bien decía Vero, pero en línea, ¿me convienen? En clase a lo mejor podemos decir, van a hacer un ensayo, y ahí salen un montón de todas las preguntas, ¿no? Pero nosotros contestamos todas las preguntas del salón una única vez, porque están todos ahí presentes. Imagínense si, por ejemplo, cuando estén haciendo su materia, dicen, vas a elaborar un ensayo, y lo vas a entregar en tal fecha. ¿Qué nos van a preguntar? Todo. ¿Qué es un ensayo? ¿De cuántas páginas? ¿Con qué características? Todas esas preguntas ahora contéstenla una por una cada uno de los estudiantes. Piensen que no van a estar ahí. En clase, en el sistema presencial, nos sirve aclarar una duda y se la aclaramos a 50, 60 que están en el salón. Pero en verdad, ya cuando estamos como profesores en línea y que decimos, ¡ay, por qué no puse esto claramente! Ahora tengo que contestar esa duda a 50 personas, ¿no? O ver cómo la voy a contestar para que sea más fácil también para mí. Pensar, yo lo que les sugeriría en estos días, que estamos ya por arrancar, el próximo jueves vamos a empezar con lo del guión, pero digamos de aquí al jueves, pensar mucho en nuestra materia, pensar en los contenidos que tiene, si esa organización que tiene es la más adecuada o no, cómo somos nosotros en la práctica docente, cómo son nuestros estudiantes con respecto a la tecnología, ¿no? Con respecto a los sitios electrónicos, porque eso ya nos va a empezar a dar algunas ideas para poder transformar eso que damos presencialmente, ahora hacerlo a través, mediadamente, ¿no? Y desde ahora ya imaginándonos qué recursos, qué materiales, qué les gustaría ver. Esto de ser empáticos y ponernos en el zapato del otro, creo que siempre es muy bueno en la educación, y más cuando estamos hablando de estos entornos en línea, ¿no?